vieron en el título, hoy vamos a estar hablando de una especie de criminal, es decir, un sociópata con todas las letras de Argentina. Ahora, hay muchas personas que lo conocen, como también hay muchas personas que nunca escucharon hablar de este personaje. No es un personaje en realidad, pero... Y aún así viven en Argentina. Para aquellas personas que vayan a ver esta historia y vivan en Buenos Aires, Argentina, van a reconocer algunos de los lugares y calles, lo cual sinceramente me parece que añade mucho a la historia y que le da ese efecto más de sentirse identificado. Es decir, le va a dar a aquellos que vivan acá una sensación mucho peor, como que no sos externo a esta historia. Así que empecemos con la historia del petizo orejudo. Van a ver en esta historia varias similitudes con otros asesinos, van a verlas porque las voy a dejar bien en claro, como por ejemplo la historia familiar, la historia de maltratos y un cierto dato que van a ver en alguna parte de la historia que es casi idéntico a lo que decía otro asesino en uno de mis otros videos. Cuando llegue el minuto les voy a dejar acá el video al que me refiero que tiene esa similitud con el otro asesino. Vamos a hacer un pequeño resumen. El petizo orejudo, o más bien Cayetano Santos Godino, nace en 1896 y muere en 1944. Fue un asesino en serie y de los mayores sociópatas de la Argentina. Fue responsable de la muerte de 4 niños, responsable de 7 intentos de asesinato y a su vez también responsable de 7 incendios de edificios. Digamos que le gustaba el sufrimiento humano. La familia llega desde Italia en 1884. Fiore, su padre, lo educó siendo un alcohólico y golpeador. A su vez, Cayetano vino al mundo con graves problemas de salud y durante sus primeros años de vida estuvo varias veces al borde de la muerte por enteritis. Godino tenía un hermano llamado Antonio que sufría de epilepsia y que creció para ser alcohólico como su padre. Cayetano era expulsado de todas las escuelas a las que concurría por su rebeldía y falta de interés. Solía recurrir a barrios como Almagro y Parque Patricios. Acá es cuando se vuelve un poquito turbio si pensás que hay gente que vive en Almagro ahora y esta historia pasa ahí, en terrenos baldíos, en las cercanías y después se expande un poco más hacia otros lugares de Buenos Aires. Pasemos a los primeros casos que tenemos de él. Aclaro una cosa y es que la policía, o bueno, la justicia en general en ese momento no era muy buena y yo pensé que en este momento no era buena, o sea que ahora en la actualidad no lo es. Pero veo para atrás y digo, pero si es la misma cosa, si los dejan libres a los 2 días, yo no puedo creer que después de los casos que les voy a contar ahora lo hayan dejado libre. Primeros casos. El primero es Miguel de Paoli. El 28 de septiembre de 1904, cuando Godino contaba con apenas 7 años, se lleva a la fuerza a Miguel de Paoli, de casi 2 años, hasta un baldío y allí lo golpea para luego arrojarlo sobre un montón de espinas. Un policía que pasaba por ahí se percata de lo sucedido y lleva a ambos niños a la comisaría, de donde serían recogidos más tarde por sus respectivas madres. El siguiente es Ana Neri. Al año siguiente, en 1905, Godino agrede a una infante vecina de apenas 18 meses. Obviamente siempre con menores que él, mucho más chicos, porque bueno, obviamente no se pueden resistir de la misma manera que se resistiría alguien de su edad. O tal vez tenía algo con los nenitos. No sé. La conduce hasta un baldío, de nuevo, en donde la golpea repetidamente en la cabeza con una piedra. Nuevamente es descubierto por un policía quien pone fin al ataque y lo detiene, pero, dado que era menor, es dejado en libertad esa misma noche. María Rosa Face, con 3 años de edad. El 29 de marzo de 1906, es decir, un año más tarde, se presenta el primer asesinato de Godino, el cual pasó desapercibido y solamente es descubierto años después, cuando él mismo lo confesó ante la policía. Según contó Godino, en 1906 tomó a una niña de aproximadamente 3 años y la llevó hasta un terreno baldío, de nuevo, sobre la calle Río de Janeiro, donde intentó estrangularla. Después la enterró viva en una zanja que cubrió con latas. Ahora, las autoridades, al descubrir este crimen por parte de Godino, se trasladaron hasta el lugar, pero encontraron que se había edificado una casa de 2 pisos. Así que la niña desaparecida nunca fue encontrada. Tras estos 3 casos, el 5 de abril de 1906, Godino fue denunciado por su padre al descubrir que había martirizado a algunas aves domésticas. Fiore encuentra dentro de un zapato de su hijo un pájaro muerto y debajo de su cama una caja en donde guarda los cadáveres de otras aves. A continuación voy a leerles una parte del acta que fue hecha en la policía de parte de Fiore.
En la ciudad de Buenos Aires, a los 5 días del mes de abril de 1906, compareció una persona ante el infrascripto comisario de investigaciones. Dijo llamarse Fiore Godino, ser italiano de 42 años de edad, con 18 de residencia en el país, casado, farolero y domiciliado en la calle 24 de noviembre 623. Seguida expresó que tenía un hijo llamado Cayetano, argentino, de 9 años y 5 meses, el cual es absolutamente rebelde a la represión paternal, resultando que molesta a todos los vecinos arrojándoles cascotes o injuriándolos. Que deseando corregirlo de alguna forma, recurre a esta policía para que lo recluya donde crea oportuno y para el tiempo que quiera. Se resolvió detener al menor Cayetano Godino. Entonces, Cayetano estuvo recluido durante algunos meses y después fue dejado en libertad de nuevo. Como ya no asistía a la escuela, recordemos que lo expulsaban de todas partes, se dedicó a la vagancia. Y seguimos con algunos casos. Severino González Caló. El 9 de septiembre de 1908, conduce a Severino, de 2 años, a una bodega ubicada frente al Colegio del Sagrado Corazón. Ahí lo sumerge en una pileta para caballos, cubriéndola después de una tabla para ahogar al pequeño. El propietario del lugar, Zacarías Caviglia, descubre la tentativa, pero Godino se defiende diciendo que el niño había sido llevado hasta allí por una mujer vestida de negro. Se lo llevan a la comisaría y es recogido al día siguiente. Para este punto, los padres ya estaban totalmente cansados, así que el 6 de diciembre vuelven a entregarlo a la policía, ya Godino con 12 años de edad. Esta vez es enviado a la colonia de menores Marcos Paz, en donde permanece durante 3 años. En ese tiempo acude a clases en donde aprende a leer y escribir, aunque sea un poco, pero lejos de regenerarlo para poder volver a pertenecer a la sociedad, el tiempo en el reformatorio lo endurece. Entonces, el 23 de diciembre de 1911 regresa a las calles, pero ahora siendo un criminal frío y terriblemente potenciado. Nuevamente comienza a vagar por las calles. Comienza a sufrir fuertes dolores de cabeza que se traducían en ganas de matar, sobre todo después de tomar alcohol. Esta es la parte que les decía, si lo dejé en el video, que se parece a otro asesino que cubrí en el canal. Creo que es el asesino de la bañera, sin embargo, obviamente antes de publicar este video me voy a fijar. Acá tienen el video al cual me refiero, y es un asesino en el cual tiene como una especie de teoría en la que tiene dolores de cabeza, y esos dolores de cabeza se van, digamos, si mata. Esa era como lo que él sentía, y lo mismo le pasaba a Godino. Vayan a verlo si quieren enterarse más acerca de ese caso. En 1912, el 17 de enero, Cayetano, quien ya tiene el apodo de Petiso Orejudo, se introduce en una bodega de la calle Corrientes y la prende fuego. El incendio que provoca tarda 4 horas en ser sofocado y declara después de ser arrestado: "Me gusta ver trabajar a los bomberos. Es lindo ver cómo caen en el fuego". O sea que también era pirómano. Como ya saben, él ahora ronda por las calles, así que les voy a decir unos cuantos casos más. El primero es Arturo La Aurora. El 25 de enero de 1912 se denuncia la desaparición de un menor de 13 años y su cadáver aparece en una casa puesta en alquiler en la calle Pavón. El cuerpo fue descubierto golpeado y semidesnudo con un trozo de cordel atado alrededor del cuello. Las investigaciones no conducen a ningún lado. Este caso después es confesado por Godino como propio. Mientras estas cosas estaban pasando, Godino causa 2 incendios más que son controlados fácilmente por los bomberos. Después de esto tiene 4 casos más, hasta el último donde es finalmente arrestado porque es descubierto. El primero de estos es Roberto Russo, el 8 de noviembre de 1912, cuando Godino lo convence con engaños para que lo acompañe a un almacén en donde presuntamente le compraría unos caramelos. Lo lleva hasta un alfalfar a pocas cuadras, en donde le ata los pies y procede a ahorcarlo con un trozo de cuerda. Este trozo de cuerda es un poco importante porque es una de las formas en que lo descubren, porque siempre lo usaba, digamos. Ya desde el principio ataba a sus víctimas con un cordel que usaba como cinturón y lo siguió haciendo hasta el último caso. Son descubiertos por un peón de alfalfar, quien los entrega a las autoridades. Cayetano declaró que había encontrado atado al niño y lo estaba rescatando cuando fueron descubiertos. Fue liberado por falta de mérito. Catalina Naulener. El 20 de noviembre de 1912 se lleva de la esquina de Muñez y San Juan a la niña Catalina, de 5 años. Busca un baldío por la calle Directorio, pero antes de encontrarlo la menor se resiste a seguir. Godino se descontrola y la golpea. Viendo esto, el dueño de la casa ubicada en San Juan 78 interviene y Godino logra huir de nuevo. Pero el último caso, que ahora les voy a mostrar, es el que lo condenó, ya que fue como la gota que rebalsó el vaso. Ya no había forma de que estos casos no fueran
hechos por él. El último caso es Gesualdo Giordano. El 3 de diciembre de 1912 salió como todas las mañanas después de desayunar con sus padres para reunirse con sus amiguitos a jugar. Esa misma mañana Cayetano Godino sale de su casa ubicada en Urquiza 1970 y después de vagabundear un rato por las calles, Santos Godino encuentra en la calle Progreso al grupo de chicos jugando. Al verlos se les suma sin despertar ninguna sospecha, ya que su aspecto de idiota siempre le ha permitido ganar la confianza de sus víctimas. Poco después consigue convencer a Gesualdo para que lo acompañe a comprar unos caramelos. Así que Gesualdo y Godino se encaminan hacia el almacén ubicado en Progreso al 2599, donde compran 2 centavos de caramelos de chocolate. Después de comprarlo, el más chico los reclama, pero Godino solo le permite algunos y le promete que los demás se los dará si acepta acompañarlo hasta cierto lugar alejado, hacia la Quinta Moreno. Al llegar a la quinta, el chico llora y se resiste a entrar, pero el asesino lo agarra con violencia de los brazos, lo introduce en la quinta y lo arrincona cerca de un horno de ladrillos. Lo derriba con fuerza y lo aquieta poniéndole la rodilla derecha sobre el pecho. Se quita el piolín del cinturón el que llevaba usando para todos los asesinatos y trata de ahorcarlo de esa manera. Pero Gesualdo intenta levantarse, así que Godino le ata los pies y manos. Procede a intentar asfixiarlo de vuelta, pero se resiste a morir. Así que busca otra manera de matarlo. Godino se da la tarea de encontrar alguna herramienta adecuada. Su búsqueda lo lleva al exterior del local, en donde se topa con el padre de Gesualdo, quien le pregunta por el paradero del niño. Sin embargo, Godino le responde no haberlo visto y le sugiere dirigirse a la comisaría más próxima a levantar una denuncia. Mientras tanto, Godino encuentra un viejo clavo de 10 centímetros, regresa con él junto a su víctima y usando una piedra como martillo lo hunde en la sien del niño. Esa noche, durante el velorio de la víctima, Godino hace acto de presencia y después de observar durante algún tiempo, huye llorando del lugar. Según declara después, deseaba ver si el cadáver aún tenía el clavo en la cabeza. Pero, menos mal, 2 policías que estaban allí, el subcomisario Peire y el principal Ricardo Bassetti, ya habían ligado cabos con casos anteriores. Esa misma madrugada, el 4 de diciembre de 1912, allanaron el hogar de los Godino y arrestaron a Cayetano. En sus bolsillos encontraron un artículo del periódico aún fresco que relataba los pormenores del asesinato y en sus pantalones restos del piolín con el que había ahorcado a Gesualdo, que recordemos es con lo que ahorcaba a todo el mundo. En 1914, el juez absuelve a Godino y lo recluye en el pabellón de alienados delincuentes. Allí atacó 2 pacientes, uno inválido en una cama y el otro en silla de ruedas, y después intentó huir. Se resolvió por unanimidad que Santos Godino fuera confinado en una penitenciaría por tiempo indeterminado, por lo que lo trasladaron a la Penitenciaría Nacional de la calle Las Heras. 10 años después, en 1923, se le trasladó al penal de Ushuaia, conocido como la cárcel del fin del mundo. En 1936, Godino pidió la libertad y se la negaron, por supuesto, y se lo declaró extremadamente peligroso para quienes lo rodean. Después de esto no se sabe mucho más acerca de él hasta su fallecimiento, y lo que es más, las circunstancias de su muerte se dividen en 2 teorías. Una es que murió de una hemorragia interna o de alguna clase de problema de salud, y otra, que es la más conocida, es que sus mismos compañeros de prisión lo mataron. Y bueno, esa es la historia del petiso orejudo. Y bueno, eso es todo lo que tengo por hoy. Espero que les haya gustado. Acá les dejo un video nuevo, acá les dejo un video recomendado. Pueden suscribirse haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.